Hoy vamos a abordar la segunda parte de la historia de la escuela 202. Habíamos dicho que esta escuela se creó en el año 1918 y funcionó en Panchocué, pero en el Panchocué profundo, allá en el norte del paraje. La primera directora de esa escuela, y vamos a recordar primeramente quiénes eran los primeros directores, fue la señora María Emilia Gil Gómez de Villa después. Esta primera directora vivía en el paraje Panchocué. Era soltera. Pero nosotros debemos retrotraernos a ese escenario de hace más de 100 años. ¿Cómo era el paraje Panchocué? ¿Cómo era toda la zona rural de Alvear? Sin caminos. O con caminos que eran huellas. Los maestros tenían que vivir ahí, no podían ir y venir, ni mucho menos una vez por semana, sino que tenían que vivir y venir muy de vez en cuando para el pueblo y valerse de otros elementos como para llevar los comestibles, ayudado por los vecinos, una especie de ayuda mutua entre todos. Eso fue los primeros años. Luego a la señora María Emilia Gil Gómez de Villa le siguió la señora Virginia Marredo como directora. Virginia Marredo también, eso fue en el año 1920. En el año 1920 se hace cargo Virginia Marredo, pero se casa también muy pronto. Pero ella no quiere venir al pueblo, sino que quiere tratar de trasladar el edificio escolar, no el edificio en sí, sino el lugar donde iba a funcionar la escuela, más cerca de Alvear para poder vivir en Alvear. Después de varias gestiones, consiguió que se le autorice el traslado y consiguió también un local donde hoy vive una familia Ferreira que está cerca de, o mejor dicho, en las inmediaciones de lo que es la escuela 202, que hoy ya no es más 202, sino que es 602, porque ese número le dieron cuando se provincializaron todas las escuelas nacionales allá en la década del 90. Entonces, Virginia Marredo de López trajo toda la escuela en ese lugar. Más adelante había un vecino muy caracterizado, el señor Celestino Rolando, que hizo hacer un local para la escuela. Por supuesto, dentro de lo precario, pero era un local donde tenía 2 aulas por lo menos. Entonces, ese lugar es donde hoy todavía se encuentra esa edificación, enfrente a donde es el local actual de la escuela 602. Ahí estuvo durante muchos años. El señor Celestino Rolando era un empresario que se dedicaba a cuestiones sobre todo de agricultura, y tenía una descendencia numerosa. Así le conocemos, por ejemplo, a don Rolando, el que trabajaba en Casa Martí, que muchos de los que están escuchando la habrán conocido, a Yolanda Rolando, que era la señora de Magua, a Teresa Rolando, la señora de Pinedo, a la señora de don José Luis Casal, José Casal,
a la señora de Casal, que todavía la señora de Casal vive y tiene ya cerca de 100 años, que fueron también alumnas, porque vivían en ese lugar, fueron alumnas de la escuela 602. Bueno, a veces le llamamos 202, a veces 602, pero es la misma escuela. Entonces, de esa manera, vamos a hablar más adelante de los primeros alumnos de la escuela 202. Bueno, entonces, luego de la señora Marredo de López, vino como directora la señora Luisa Navone, cuyo nombre completo era Angélica Luisa Navone Paiva de Almosni. Era casada con el señor Daniel Almosni, de acá de Alvear, que también muchos de los que están escuchando lo habrán conocido. Le tiene como hija a Tiki Almosni, a Nena Almosni, que Nena vive acá en Alvear, Tiki vive en la provincia de Misiones y fue también maestra, como vamos a ver, en la escuela 202. La señora Luisa Navone venía de la Escuela Nacional de los Tres Cerros. Los Tres Cerros es un paraje que está a 25 kilómetros aproximadamente de La Cruz, hacia el oeste, en un lugar donde precisamente hay tres cerros bien pronunciados, donde la naturaleza dejó esos cerros como una atracción turística y que mucha gente va a visitarlos y que hay muchísimos establecimientos ganaderos y hay una represa actualmente donde se plantan más o menos 8.000 hectáreas de arroz ahí en una represa formada en un bañado muy cerca de la escuela donde estaba la señora Luisa Navone. Pero también la señora Luisa Navone sufría todos los problemas que sufrían una maestra que estaba viviendo en un paraje absolutamente, aislado, totalmente aislado, que daba mucho más lejos que Panchocué, por ejemplo, de los Tres Cerros a La Cruz. Entonces la señora Luisa Navone hizo muchísimas gestiones ante autoridades nacionales para que la trasladen a cualquier escuela nacional, por supuesto, más cerca de Alvear. Y consiguió el traslado. En el año 1949, el gobierno nacional ordenó el traslado, dispuso el traslado a la escuela 202. La señora Luisa Navone fue directora de la escuela 202, la tercera directora vendría a ser, y estuvo desde el año 1949, que fue cuando consiguió el traslado, hasta el año 1960. Luego el director fue el señor Panuncio, que en el 60 se hizo cargo de la dirección. Después de Panuncio estuvo el maestro señor Alfredo Cabral. Alfredo Cabral era, Panuncio no era de Alvear, era de Bellavista, Corrientes. Si no me equivoco, el señor Alfredo Cabral era de la zona de Goya, Corrientes. Y tuvo muchos hijos, porque también tenemos acá, por ejemplo, por nombrar solamente algunos, porque viven en otros lados, algunos acá, otros en otros lados, Marta Cabral, Charo Cabral, la señora de Mario López, también Betty Cabral y dos varones más que tampoco viven acá. Muy bien. Entonces, después del señor Cabral, le siguió el señor Lucio Ismar Favilla como director. Favilla venía de Libres como maestro y también consiguió el traslado y se hizo cargo de la escuela 202, todavía era 202. Luego del señor Favilla estuvo Teresa Soto
que se jubiló no hace tanto tiempo, y actualmente está la señora Eva Rovira, que es la actual directora de la Escuela 202. Por último, y para terminar esta parte, quiero hacer una breve síntesis de lo que eran los alumnos de la Escuela 202. Eran todas personas que formaban parte, hijos de agricultores, porque en ese momento se sembraba, se cultivaba mucho los productos que nosotros llamamos productos de chacra. ¿Cuáles son esos productos de chacra? Es la sandía, el zapallo, el melón, mandioca, y sobre todo se producía leche. La leche la ordeñaban las lecheras todos los días, y todos los días la repartían en el pueblo. Estamos hablando de muchos años atrás. Recién la leche como la conocemos ahora, que se van a comprar a los supermercados, se hizo, digamos así, más de una cotidianeidad, así dentro, o hace 20 años, 25 años como mucho, pero antes venían todos los días los lecheros. Entonces, la familia se abocaba todo a esa tarea, y los chicos también de muy temprana edad estaban en esas tareas. Entonces, esos chicos eran los que venían a la escuela, a la escuela rural, porque en ese momento la 202 era una escuela donde estaba ahí en la periferia ya de la parte de, digamos, rural. Era agrícola, pero ya en la periferia de lo rural. Entonces, esos chicos venían a caballo, casi todos a caballo, chicas y chicos, salvo los que vivían muy cerca, como por ejemplo, vamos a hablar de Ramón Ponce, de Gabriel Ponce, de todos los Ponces, de Azamé, de los mismos Chamorro, Magdalena Chamorro, por ejemplo, que vivían en las inmediaciones, que podían ir a pie. Pero la mayoría, como por ejemplo Falero venía a caballo. Juan Domingo Sousa nos contaba que él venía a caballo acá cuando él vivía en lo que fue el secadero del arrocero Bruno Mesomo. Ahí vivía Juan Domingo, él nos contaba, y que venía todos los días. Ese secadero estaba en lo que hoy es el cruce de la avenida Ejército Argentino y calle Suipacha. Desde ahí se iba Juan Domingo con un caballito, contaba él, Rosillo, y que él le tenía un cariño tremendo porque todos los días le llevaba hasta la escuela, y él le cuidaba al caballo y le quería al caballo, y siempre fue en ese caballo, hasta que los últimos grados de Juan Domingo los hizo ya en bicicleta. Ya fue un adelanto, digamos así, según él mismo nos relata, y del cual tenemos la grabación de Juan Domingo. Bueno, ese era el perfil y esa era la ocupación de casi todos los alumnos de ese paraje. Vamos a decir que forma parte de Panchocué. Todo el mundo le decía la escuela de Panchocué, pero está ya en donde termina Panchocué, para este lado. Y cada vez ya ahora, en la actualidad, ya no se le dice más Panchocué, porque Panchocué para todos es más allá. Ya es un paraje que queda varios kilómetros más hacia el norte. Pero en ese momento sí formaba parte de todo eso. Bueno, esto quería contarles brevemente para continuar luego con otra parte. Hoy nosotros estuvimos viendo los directores, la manera de vivir de los directores, los primeros alumnos, pero digamos, vamos a completar con los primeros alumnos, porque tenemos muchos más, y primeros que fueron en el año, digamos, en la década del 30, de gente que estuvo que por supuesto ya no
La mayoría ya no vive más, pero todavía tenemos. Muy bien, esto es todo por hoy y vamos a volver con este mismo tema próximamente. Muchas gracias.